Uno de los retos para conocer el comportamiento de cualquier material es conocer su microestructura, conocer cómo está formado, cómo está organizado y, en definitiva, qué es lo que hace que macroscópicamente se comporte de una forma, pero en su microestructura. Para hablarnos de esto, para hablarnos de técnicas del análisis de materiales mediante difracción de rayos X y análisis térmico, tenemos hoy con nosotros a Francisco Fernández Martínez. Viene del Grupo de Caracterización Óptica de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, dentro de la especialidad de Química Inorgánica, y tiene una formación en Química del Estado Sólido. Es además coordinador del grupo número 88, en concreto el nombre es Caracterización Óptica de Materiales, dentro de la red de laboratorios de ensayo de la Comunidad de Madrid, y sus líneas de trabajo a lo largo de su vida profesional se han centrado en la síntesis y caracterización de óxidos mixtos de elementos de tierras raras, en concreto los lantánidos, en técnicas de difracción de rayos X en neutrones, medidas magnéticas y espectroscópicas, y en la durabilidad y sostenibilidad y en hormigones conductores funcionales. En concreto, de esta parte de técnicas de difracción y análisis térmico, como bien indica el título, y de algunas otras cosas más, pues nos va a hablar, y yo no os robo más tiempo, os dejo con él. Muchas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Ignacio, por la amable invitación y presentación que has hecho de nuestro grupo. Bueno, es un grupo consolidado, llevamos ya 5 o 6 años desde que comenzó en la Universidad Politécnica la formación de grupos, y bueno, nuestro grupo está constituido pues, por 14 profesores, de los cuales 9 son doctores. Y os quería pues, un poco comentar en esta charla dos de las principales técnicas que tenemos para aplicar a la síntesis de materiales. Estudiar, por un lado, el diseño y si lo hemos conseguido o no, y bueno, darle algún tipo de explicación a lo que vemos a nivel macroscópico. Las dos técnicas principales que usamos para la caracterización a nivel microscópico de los materiales serían la técnica de difracción de rayos X por el método de polvo, y utilizamos como herramienta de trabajo el método de Rydberg para analizar estos perfiles e intentar ajustarlos. Hay un programa gratuito que aparecerá a la dirección en un momento y es muy útil y nos va a servir siempre que tengamos datos para hacer un análisis de los mismos. Y como técnica, digamos, complementaria para el estudio de estos materiales, usamos el análisis térmico, que en este caso podemos medir simultáneamente análisis térmico gravimétrico y análisis térmico diferencial. Me comentó José Ignacio que hicieron una pequeña introducción de qué tipo de datos se pueden explotar a partir de estos equipos. Y bueno, pues paso a comentaros. La técnica de rayos X, pues bueno, ya hace 126 años que se descubrieron. Los descubrió Röntgen y bueno, pues aquí se puede ver la primera radiografía realizada en el mundo, que la hizo sobre la mano de su señora. En concreto, pues ahí podemos observar el anillo de casada de la señora Röntgen. Bueno, la característica principal de los rayos X es que son muy energéticos. Por lo tanto, debemos protegernos porque bueno, son radiaciones ionizantes y pueden dar lugar a mutaciones en el genoma humano y producir pues, alteraciones genéticas y si son demasiadas, pues degenerar en cáncer. Bueno, la longitud de onda de la radiación X es que es muy pequeña, son de Armstrong, es del orden de 10 a la menos 10 metros. Es justo la longitud de onda que debemos utilizar para medir las distancias y los espaciados interplanares. Y una característica también que es necesario comentar respecto a la radiografía es que los átomos ligeros son transparentes. La carne, compuesta principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno, agua en general también, somos un alto porcentaje de agua, pues no se ve. Aquí únicamente se ve la parte ósea porque tiene calcio. Calcio, número atómico 20, peso 40. ¿Vale? Bueno, pues el tipo
este tipo de radiación lo vamos a utilizar en un difractómetro de rayos X como es este. Aquí tendríamos la lámpara donde se produce la radiación X, que incide sobre la muestra, que tenemos ahí en el centro, y a continuación la radiación coherente, que es emitida al mismo ángulo de incidencia sobre la muestra, la recogemos ahí en un detector. Aquí la disposición del detector es que intermedio hay un monocromador de grafito para conseguir una radiación monocromática. Bueno, pues esa misma disposición a nivel atómico pues sería esta, que sería un poco pues, para explicar la ecuación principal, la ley de Bragg, ¿no? Tenemos una radiación monocromática que incide sobre un cristal. Un cristal significa orden, significa repetición. Bueno, pues una de onda paralelo puede incidir sobre la primera capa, el primer plano atómico, y salir difractado. De la misma manera que choca una onda cuando tiramos una piedra en un borde de una piscina, y vuelve con la misma frecuencia. Bueno, pues un segundo haz más penetrante incide sobre el segundo y es difractado en la misma dirección que el primero. Bueno, pues para un observador, o en este caso el detector, podremos ver si hay intensidad, podremos detectar intensidad si las dos ondas están en fase. ¿Eso qué significa? Pues que la diferencia de caminos recorridos tiene que ser un número entero de longitudes de onda. Es una cosa muy fácil para ver. Bueno, pues la diferencia de caminos recorridos es AB y BC. Los dos segmentos son iguales por simetría y bueno, podríamos decir que son dos veces y vamos a ver cuál sería el parámetro A. Si tenemos la distancia interplanar, que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, por semejanza de ángulos, pues tendríamos que justo la distancia AB sería D por el seno del ángulo θ. Bueno, pues aquí tendríamos la ley de Bragg. D es igual, 2D seno de θ es igual a n lambda. ¿N qué es? Pues es un número entero de longitudes de onda. Puede ser 1, 2, 3, 4, depende de si hay difracción múltiple o no. Nosotros vamos a utilizar el parámetro n igual a 1. Bueno, pues esto nos va a permitir determinar espaciados interatómicos. En una estructura cristalina, la distribución de espaciados interatómicos pues sería un poco como la huella dactilar de un material. La siguiente técnica con la que hemos trabajado y es la base de las transparencias que vamos a presentar a continuación, pues sería el análisis térmico. Aquí está descrita pues una balanza que es con brazos horizontales y la muestra iría puesta ahí. Esta sería la parte del horno, los brazos de la balanza y bueno, pues ahí están más detalladamente. Inmediatamente debajo de cada brazo de la balanza tenemos colocado un termopar, de manera que no solamente tenemos la temperatura controlada del horno, sino que podemos estar determinando en todo momento la temperatura a la que está la muestra y si hay reacciones exotérmicas o endotérmicas, pues habrá una diferencia con respecto a la referencia que está en el lateral. Todo esto, como la parte electrónica está situada en el lado derecho, necesitamos hacer las experiencias en corriente dinámica de gases, que puede ser atmósferas oxidantes con oxígeno o aire, o puede ser atmósferas reductoras con mezclas de hidrógeno en nitrógeno, argón, nitrógeno, e incluso en el caso de utilizar gases corrosivos podemos utilizar una pequeña entrada que tenemos aquí, que nos permite hacer que entre y que pueda hacer reacciones in situ con nuestra muestra recién preparada, pues gases como CO2, SO2, etcétera. Bueno, pues vistas un poco así las técnicas, quería comentaros ya algunas de las experiencias que estarían aquí más o menos relacionadas. Hay algunas más con las que hemos trabajado, pero bueno, con estas 4 yo creo que quiero dar la visión general que pretendo de las dos técnicas, tanto de síntesis como de determinación de las estructuras. El primer caso, metales y aleaciones. Segundo, aplicación a materiales de construcción. Un caso especial con medio ambiente, con muestras de dióxido de titanio. Y finalmente, pues los nanomateriales que tan de moda están. Bueno, pues en el primer caso empezaríamos con un metal muy sencillo, el aluminio. El aluminio presenta una estructura cúbica centrada en las caras, tiene un parámetro de red del orden de 4,049
Y bueno, recordaros pues, que las longitudes de onda de la radiación X eran del orden del Angstrom, pues es justo las dimensiones que necesitamos para medir espacios interplanares. La estructura es cúbica centrada en las caras y la descripción del grupo espacial sería F centrado en las caras, M sería un plano perpendicular a los ejes, 3 es un eje ternario que iría de vértice a vértice opuesto del cubo. Bueno, pues si hacemos realizamos una experiencia de difracción de rayos X sobre aluminio en polvo, tenemos el siguiente diagrama de difracción. Aquí os presento en los puntos rojos, que serían los puntos experimentales obtenidos después de realizar una experiencia de difracción de rayos X sobre aluminio en polvo. Estamos hablando. En trazo negro está el calculado según el modelo, que bueno, vemos que más o menos describe los datos obtenidos en la experiencia. Y finalmente, y aquí abajo tenemos en azul la diferencia entre el perfil obtenido y el perfil calculado. Las líneas verticales en color verde, que no se distinguen demasiado bien, pues bueno, serían las posiciones de las reflexiones de Bragg. El programa que hemos utilizado es FullProf, sería una contracción de dos palabras, Full Profile, está en el Instituto Laue-Langevin. Podemos utilizar o bien esta dirección o entramos en Google con la palabra FullProf y nos sale el servidor desde el cual nos podemos descargar para diferentes tipos de ordenadores, para Macintosh, VAX o Windows, un sistema Windows. Únicamente necesitamos datos para trabajar ya, prácticamente. Bueno, pues aquí quería haceros hacer un inciso, y es que hay una diferencia sustancial entre la reflexión, la intensidad de la reflexión 220 obtenida en la experiencia de difracción y la calculada. Y aquí vemos que en azul pues esto es bastante más elevado. Le pasa lo mismo a la reflexión 200 o la reflexión 311. Y en cambio tenemos los planos difractantes 111, que son más bajos y más bajos en este caso. Esto es una indicación de que hay orientación preferencial. El aluminio pues, se obtiene de manera por reducción electroquímica, y si lo queremos en polvo pues hay que recurrir a sistemas de disgregación en frío, machacando la muestra. Queramos o no, siempre vamos a tener pequeñas laminillas, y estas laminillas, cuando preparamos la muestra, quedan orientadas. El efecto de la orientación preferencial es típico. Unas reflexiones que quedan disminuidas y otras que incrementan mucho. De todas maneras, este efecto lo vamos a ver mucho más ampliamente cuando se utiliza, en vez de aluminio en polvo, aluminio laminado. En un diagrama de difracción es importante comentar pues, que la intensidad de los picos es proporcional al número de cristales orientados, que están orientados justo con el haz incidente y el haz reflejado. Y en cambio, la anchura del pico, el inverso, está relacionado con el diámetro medio del pico, mediante una ecuación, como es esta, acá es una constante que varía entre 0,8 y 1. Lambda sería la longitud de onda, que en este caso, como es el cobre, por la calfa del cobre, 1,5418. Beta sería justo la anchura media altura, y el coseno de tita, pues el ángulo que tenemos ahí. Con lo cual, podemos conocer de alguna manera, pues cuando la diferencia, como en este caso, es hacia abajo, es indicativo de que hay menos cristales de los que debería haber difractando en esa orientación. Y en este caso ocurre justo lo contrario. Hay más cristales difractando de los que debería haber si estuviera aleatoriamente distribuidas las partículas para hacer la experiencia de difracción. Este sería un modelo de esferas del aluminio en el cual, pues bueno, la estructura cúbica, este sería el parámetro de celda, centrada en las caras, y bueno, pues los planos más densos, esta presentación es para que veamos que los planos más densos estarían ubicados en la dirección 1, 1, 1,
y serían los más difíciles de romper si tuviésemos que romper enlaces para desplazarlo. En un proceso de laminado, pues esos planos no se romperían, serían los que desplazan. ¿En qué direcciones desplazan? Pues justo desplazarían en las direcciones donde hay menos espacio relleno, donde es más fácil que se muevan. En concreto, pues para el caso del aluminio, que es otra manera de escribirlo, FCC, este sería el caso del aluminio, no solo el aluminio, sino el cobre, hierro, níquel, pues los planos más densos serían los que están en la dirección 111 y la dirección de desplazamiento serían las de 1, menos 1 o todas sus combinaciones, que van desde la 110, 101, 10 menos 1, etcétera, unas cuantas. Bueno, pues en la experiencia siguiente, en la transparencia siguiente, quería comentaros pues, un poco lo que le pasa al aluminio. Cuando se lamina, en la dirección de laminado iría hacia allá y hay unos cristalitos que se van orientando en la dirección de laminado. Los planos más densos deberían estar en esa dirección, paralelos a la dirección de laminado. Tenemos una dirección transversal y el plano normal, que sería el plano donde vamos a hacer incidir el haz de rayos X y vamos a poder obtener el diagrama de difracción. Bueno, pues cuando utilizamos una chapa de aluminio orientada, la podemos poner para que difracte en la dirección de laminado o en una dirección perpendicular. Y lo que obtenemos es lo que se ve en la transparencia siguiente. En la parte de arriba tenemos puesta las dos experiencias de difracción. La del aluminio difractando en una chapa en paralelo y girado 90 grados, perpendicular a la línea de extrusión. Y aquí abajo tenemos el original que teníamos antes del aluminio en polvo. Si nos fijamos, en el aluminio en polvo la reflexión más intensa sería la 111. Como hemos quedado, sería donde se colocan más los planos. Sin embargo, cuando tenemos ya la chapa de aluminio, vemos que ha cambiado la intensidad. La que era la más intensa pues ha quedado disminuida y esta que era menos intensa y que teníamos una diferencia porque había orientación preferencial, aquí se hace mucho más evidente. La reflexión correspondiente a los índices de Miller 220 ha aumentado considerablemente, de tal manera que ha quedado como la más intensa. Un detalle de este diagrama de difracción en concreto os lo quería explicar en la siguiente transparencia para que se viera. Y aquí tenemos la experiencia sobre chapa de aluminio orientada con el haz paralela al haz de difracción y girada a 90 grados. Y podemos ver que hay una diferencia de inversión. Aquí tendríamos el rojo sería el que está perpendicular a la línea el haz de difracción perpendicular a la línea de extrusión, y aquí vemos que ha invertido las poblaciones. Eso nos está indicando pues, justo la manera en que se orientan los cristales en la chapita de acero, de aluminio laminado. Es una característica muy importante el conocer la distribución de los cristalitos dentro de la matriz, porque las propiedades mecánicas macroscópicas y de otro tipo van a estar regidas un poco por la estructura microscópica. De tal manera que en una línea de trabajo que se está desarrollando en nuestra escuela, que es la de uniones adhesivas con chapa de aluminio laminado, pues bueno, a la hora de pegarlo, en vez de hacer soldadura de aluminio, que tiene que hacerse bajo atmósfera inerte, como bien se conoce, pues con el objetivo de aumentar la rugosidad y que los adhesivos unan y hagan una unión más fuerte, pues se ha intentado aumentar la rugosidad del aluminio. Esto si se hace por ablación láser, pues todas las partículas de aluminio, independientemente de la disposición que tengan, se van. Mientras que si hacemos un ataque químico, en este caso el ataque químico sería con clorhídrico, variando la concentración y el tiempo, a concentración constante, temperatura constante, variando el tiempo, pues podemos obtener unos diagramas de difracción curiosos, como los que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí están representados en el tiempo
cómo ha ido aumentando. Este sería la variable de tiempo, el diagrama de difracción, el inicial, y a medida que va pasando el tiempo, corroyéndolo. Y podemos ver pues, que aquí más o menos es constante y de pronto aquí sufre un drástico colapso. Y aquí pues, tenemos de alguna manera en la reflexión 2.2.0 los planos van más o menos subiendo hasta que de pronto también colapsan. Esto, bueno, pues si tenemos planos densos donde el ataque de ácido no progresa, pues progresará por los lados en otras zonas donde sí, porque no es tan denso, puede hacerse la corrosión. Pero claro, si empezamos a correr por el lateral, llega un momento en que podemos atacar la pieza densa por el lado contrario. Esto sería ilustrativo pues, con una imagen de estas. La cara superior más dura, no es atacada, en este caso por la erosión eólica, y sin embargo las laterales, que son más blandas, sí. Llega un momento en que la base desaparece y la pieza cae. Es un poco la explicación que hemos encontrado para el caso anterior, que sería que puede ir subiendo, o aquí lo mismo, pero llega un momento en que colapsa. La rugosidad en ese caso, pues no la tendríamos de manera distribuida uniforme. Bueno, otro caso curioso, para que veamos en el caso de los metales, sería el caso de las aleaciones, pero unas aleaciones especiales. Es el caso de los vidrios metálicos. ¿Por qué se llaman vidrios? Pues porque vidrio es una manera de decir amorfo, no ordenado. Se han preparado normalmente con hierro y otros metales. El interés que tiene es que los metales tenemos que contar con metales que tengan unas características magnéticas. El hierro es capaz de tener pues, el máximo número de electrones apareados que estaría en el centro de los elementos de transición. Se añaden otros elementos como cobre, niobio, o en este caso disprosio terbio para aumentar las propiedades magnéticas, pero se añade además boro y carbono como retardantes. ¿Retardantes de qué? Bueno, pues es que estos materiales se van a obtener por solidificación de un fundido, pero solidificación rápida de un fundido, realmente rápida. Bueno, se han obtenido formulaciones, como es esta, llamada comúnmente como Finemet, una aleación, pues bueno, con números que no son enteros, pero si multiplicamos por 2 los conseguimos. Mezglas, o este caso que es el terfenol, que tiene un coeficiente de variación dimensional del 2%. La propiedad más importante de estos materiales, de los vidrios metálicos, es la magnetostricción. ¿Esto qué significa? Pues que si se le aplica un campo magnético suficientemente fuerte, es capaz de alterar su dimensión. Y por el contrario, la dimensión, el alterar la dimensión provoca que si tenemos un campo magnético detector usado como detector, experimentamos un aumento de señal. Esto es una propiedad muy importante y sobre todo pues se ha desarrollado el terfenol con aplicaciones inicialmente para sensores sonar en submarinos. El cambio dimensional sería proporcional a lambda, que sería el coeficiente de variación, L la longitud y H el campo externo. En ausencia de campo prácticamente no se movería. El tener campo es porque tenemos elementos que son magnéticos. Bueno, pues la manera de obtener este tipo de metales es a partir de la mezcla en polvo de estos metales en un horno de radiofrecuencias. Se hace incidir ese chorro sobre una rueda fría que está girando a alta velocidad. Cuando cae un chorro metálico fundido sobre esa rueda que está girando a gran velocidad, sale despedida una especie de cinta. Sería la cinta que tendría la estructura cristalina del fundido, pero esto es no orden. Un líquido es una estructura, es un material sin orden, por definición,
y lo vamos a tener en fase sólida. Esto es poco común en un material como son los metales. Bueno, pues hay una característica importante. Todo esto hay que hacerlo en atmósfera inerte, la rueda tiene que estar fría y girando a gran velocidad, y bueno, pues la zona inferior en contacto con la rueda metálica es la que se enfría más rápido. Por fuera hay gas, y ese gas pues evita que en la parte superior esta pérdida de calor sea tenga la misma proporción que en la parte inferior. Entonces tenemos una parte externa enfriada más lentamente y una parte interna enfriada más rápida. El fundido se enfría de 1000 grados a 0 en 1 milisegundo y equivale a una velocidad de enfriamiento de 1.000.000 de grados por segundo, que es realmente rápida. Aún así hay que utilizar elementos retardantes como carbono, boro o silicio, porque si no, esto no tiene lugar, ¿vale? Se obtiene de esta manera un sólido no ordenado. Es como si fuera el metal líquido congelado. Esto de alguna manera pues, nos tiene que dar idea de que un enfriamiento lento origina cristales grandes, como siempre, y un enfriamiento rápido no hay orden. Esto es una propiedad muy importante en la preparación de materiales. Podemos conseguir materiales isótropos si no hay orden y fuertemente anisótropos si hemos dejado que se enfríen lentamente. Bueno, el diagrama de difracción que presenta un material como estos sería un diagrama típico como este. Los máximos de difracción son muy anchos y poco intensos. Este sería el máximo de difracción correspondiente al portamuestras. La cinta que se prepara tiene un poco menos de 1 centímetro de ancho y no ocupa y tapa todo el portamuestras, con lo cual pues, también difracta el portamuestras, que en este caso era de plástico. Los picos tienen una intensidad muy chiquitita, como de 300 cuentas, ahí podemos ver todavía más inferiores, y si recordamos un poco las propiedades de un pico de difracción de rayos X, la altura era proporcional al número de cristalitos orientados y la anchura era inversamente proporcional al diámetro medio de las partículas. Lógicamente, cuando el diámetro medio va tendiendo a 0, que significa que no hay orden, los picos se van ensanchando, que es justo lo que vemos aquí. He sido incapaz de encontrar los dos diagramas de difracción de la parte externa y la parte interna, porque estos son unas experiencias que realizamos hace unos cuantos años, y se veían que en la parte externa, la que se había enfriado más lentamente, por no estar en contacto con la rueda metálica, aparecían unos picos ya más intensos que eran característicos de sustancias segregadas. Pero sustancias segregadas del vidrio metálico que se podían limpiar con un pincel, o sea que no habría ningún tipo no se quedan incrustados dentro de la fase. ¿Qué aplicaciones tienen los vidrios metálicos? Pues he comentado principalmente en sonar, sensores magnetomecánicos, actuadores, transductores, y últimamente, como estos materiales presentan una alta resistencia a la corrosión, se está intentando utilizar como materiales para construcción de inyectores de combustible en motores diésel. Por ejemplo, pues para comentar cómo son los sensores magnetomecánicos, pues os presento aquí cómo sería uno de ellos. El núcleo sería el vidrio metálico, o podría ser un eje sobre el cual se ha soportado una pequeña cinta de vidrio metálico. Aquí tendríamos la bobina y podemos generar las dos cosas. Un campo magnético, variamos la dimensión del vidrio metálico, o cuando el vidrio metálico que está dentro tiene una tracción, o se ve sometido a una tracción, o es un eje de un motor, tiene un par de arranque y tiene un par de torsión, podríamos detectar con la bobina, sería un efecto magnetomecánico inverso, podríamos detectar las variaciones dimensionales. Pero una característica importante es que es un sistema sin contacto. Si nosotros queremos hacer eso con galgas extensiométricas, pues en un eje que está girando es imposible, porque tenemos que tener dos uniones, dos cables uniendo. Y mientras que con esta técnica sí es posible ponerlo. Sería únicamente pegar encima supongamos que este es el eje, pegar encima una cinta
y este sería el eje de un motor y arrancar. Las variaciones de campo magnético que se producen en la bobina nos daría una idea de cómo se deforma el eje cuando se arranca o se frena. También, en algún momento, pues, hemos trabajado con aleaciones metálicas, pero aleaciones metálicas nuevas, raras, que no se pueden obtener de la manera típica, que es mezclarlas, fundirlas y solidificar. Se pueden obtener aleaciones con metales pues, con estas características: níquel-niobio, platino-niobio, estaño rutenio. El estaño funde a temperaturas relativamente bajas, pero si lo queremos alear con otro material de estos que funde a temperaturas bastante altas, pues no es posible. Bueno, pues se han podido realizar aleaciones tipo níquel 6,4 con niobio, níquel niobio platino o de estas otras formulaciones. ¿Esto cómo se puede conseguir? Pues por choques. Dentro de un molino de bolas se añaden los metales en polvo y se hace girar el molino de bolas. Justo en la zona de contacto, si coinciden dos partículas de los dos metales diferentes, conseguimos introducir por golpe, por choque, les estamos dando una energía, podemos conseguir que átomos de una red metálica entren dentro de la otra red metálica, aunque tengan tamaños muy diferentes. Y bueno, pues es una manera de obtener materiales metaestables que van a ser utilizados posteriormente como sensores electroquímicos. Para que veamos algunas características de este tipo de aleaciones, pues bueno, traigo un diagrama de difracción de rayos X obtenido sobre este tipo de muestras, en los cuales volvemos a ver que los picos son poco intensos, pocos cristales orientados, y además son muy anchos, porque tienen un tamaño de partícula bastante pequeño. Si utilizamos el método de Rydberg para intentar ajustar este tipo de materiales, aquí habríamos puesto, esto sería una aleación de platino-rutenio, tenemos la estructura del platino y la estructura del rutenio, pues podemos observar que hay unos diagramas unos picos extra que no coinciden con ninguna de las... Aquí, debajo, no hay reflexiones ni de platino ni de rutenio. Tiene que ser algo nuevo que se ha creado. En el momento en que hacíamos este tipo de medidas no teníamos información de materiales metálicos o intermetálicos, con lo cual pues no hemos tenido tiempo ni ocasión de buscar las diferentes nuevas fases. Son muestras difíciles de tratar, tenemos poco número de cuentas, tenemos poco número de reflexiones y por tanto es bastante escasa la información como para poder establecer algún tipo de modelo cristalino. Las propiedades sí las tiene y se utilizan como sensores. Pasamos a continuación a los materiales de construcción. Nos han traído en algún momento materiales de construcción tipo yeso, tanto para estudiar el reciclado como para estudiar posibles usos y estudio en otros materiales. Entonces, quería comenzar un poco con el yeso. El yeso tendría una estructura así. Son tetraedros de aniones sulfato, los calcios serían, en el modelo este de bolas, las bolas azules, las moléculas de agua, porque estamos hablando de sulfato de calcio dihidratado, es lo que se conoce como algez, en término árabe, y las láminas de sulfato de calcio están separadas de otras láminas de sulfato de calcio con moléculas de agua. ¿Esto qué origina? Pues que los enlaces en esta dirección, que sería la dirección Z, la dirección larga, pues esos enlaces son débiles. Consecuentemente, esta lámina se puede separar de esta otra lámina. Cogemos un mineral como es el yeso laminar y con una navaja, además es blando, es muy fácil sacar réplicas. Algo parecido han hecho recientemente con las láminas de grafito, que han ido separándolas y bueno, presentan unas propiedades bastante peculiares. Antes, al principio, hemos comentado que los átomos ligeros no se ven. Y yo aquí, sin embargo, los he representado. Bueno, pues es que en paralelo a la difracción de rayos X,
se puede utilizar otras técnicas de difracción con partículas, como es el caso de neutrones. La difracción de neutrones sí nos aporta datos de cómo están, datos de átomos ligeros, en este caso hasta los hidrógenos son capaces de detectarlos. Yo he cogido el modelo de difracción de neutrones y es el que os he representado aquí. Bueno, pues a un material de construcción puro, como es el yeso, si le hacemos un análisis térmico gravimétrico, obtenemos una curva de este estilo. Es típica. Tenemos que hemos puesto 63 miligramos de yeso, ahí está puesto. Vamos a representar en el peso, la pérdida de peso en función de la temperatura. Y bueno, vemos que en torno a 100 y poco grados, a 99, 58 grados, ya empieza a perder. Tiene una caída de peso y luego se queda prácticamente constante. A esta temperatura, pues, ¿qué reacción ha ocurrido? Pues el sulfato de calcio dihidrato pasa a sulfato de calcio anhidro más 2 moléculas de agua. ¿Vale? Esto es lo que se conoce desde hace mucho tiempo. Popularmente se cogían trozos de yeso de cantera, se calienta por encima de 200 grados y ya tenemos el yeso anhidro típico pues, para hacer enlucidos en viviendas. Bueno, aquí la información, nos falta mucha información. Con el equipo que tenemos, si representamos además la curva derivada, la derivada del peso en función de la temperatura, vemos que aquí ese pico verde, esa pérdida de peso de la línea verde, realmente son dos. Vemos como dos máximos que están interpenetrados. Y es que realmente la pérdida de agua se hace en dos etapas. El yeso dihidrato pasa a yeso hemihidrato y el yeso hemihidrato vuelve a perder agua para pasar a yeso. Pero además, si registramos la temperatura con un termopar colocado debajo de la muestra, podemos ver que realmente son dos etapas. Una en la que se pierde 1,5 molécula de agua y una segunda etapa en la que se pierde la segunda, esa media molécula de agua que quedaba restante en la estructura. Y además se detecta aquí, a la temperatura de 350 grados, un efecto, estamos con exotérmico hacia arriba, pues se detecta un cambio. Eso es que ahí hay una transición de fase que está bien descrita en la literatura, que pasa de anhidrita 1 a anhidrita 2. Son dos estructuras cristalinas diferentes. Bueno, pues es importante comenzar con un compuesto puro, como es el yeso. Todos los materiales cristalinos, cuando tenemos un cristal bien formado, es un material puro. Es sobre el material puro sobre el que se ha hecho este ensayo. Bueno, pues a continuación, si cogemos una muestra de este típico pladur, ahora todo se recicla. Cuando se tira abajo un edificio es necesario trocearlo, granularlo y volverlo a utilizar si es posible, antes de usarlo solo como zahorra o llevarlo a un vertedero, ¿no? Bueno, pues cuando se realiza este tipo de experiencia antes de nada, para ver un diagrama de difracción de rayos X del yeso, pues se ha utilizado el programa FullProf, como os he comentado antes. Los puntos rojos corresponderían al diagrama de difracción obtenido de manera real, la línea negra el calculado y en la línea azul sería la diferencia entre ambos. Se sigue observando orientación preferencial. El yeso son láminas y bueno, pues lo mismo que pasa cuando tenemos láminas, el material estructurado en tipo láminas como si fueran agujas, pues no hay manera de colocarlos perpendicular. Cogemos un paquete de folios, lo tiramos al suelo y ninguno se queda plano hacia arriba. Lo mismo pasa con un paquete de bolígrafos, se quedan siempre tumbados. Esto origina, o es el origen más o menos, de la orientación preferencial. Bueno, era un poco porque veamos esto. Si hacemos la misma experiencia que hemos hecho antes con el yeso, con una pequeña cantidad de muestra pladur, aquí son 50 miligramos lo que hemos utilizado, pues vemos justo el primer salto y además hay un segundo salto, que no se correspondería al del yeso. Y bueno, de aquí nos permite, si el yeso perdía un 21% de peso, el yeso puro, pues aquí si se pierde un 82%, si se pierde un 18%, pues hay una cantidad de yeso menor. Y aquí
menor que corresponde como si hubiera perdido una molécula y media de agua. Realmente si es 2, pues esto nos está indicando que la composición del yeso en el pladur es realmente de un 75%. Y además hay unos picos, hay una segunda pérdida de peso que tiene lugar a temperaturas de entre 650 y 730 grados. Y bueno, esto es debido a que en la composición del pladur se utiliza, además del yeso, carbonato cálcico. Y esto es típico de ese material. Bueno, pues continuando con materiales de construcción, en arquitectura técnica, en edificación, de vez en cuando hay que restaurar edificios y debemos conseguir la misma, si es posible, la misma formulación que se realizó pues, hace 100 años. Y en edificios como el Senado, que han estado restaurándose ahora, pues es necesario analizar la composición del hormigón o del mortero que se ha utilizado para intentar reproducirlo en el proceso de restauración. Lo mismo que se hace con un cuadro, pues se hace con un edificio. En concreto, es curioso que en las muestras que nos han traído del edificio del Senado aparecen cristales de yeso de varios centímetros. O sea que no estaba tan conseguida la mezcla de las sustancias para formar el mortero. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que buscar básicamente en un mortero? Arena, el relleno, que generalmente va a ser cuarzo, yesos, generalmente en forma de hidrato, porque una vez que hemos añadido agua, hemos generado mortero y lo hemos aplicado, ya queda de esa manera, y carbonato cálcico, que podemos haberlo introducido como óxido de calcio, cal viva, pero que con el paso del tiempo pues, pasa a calcita. Esos son los que hay que buscar, pero además hay que intentar cuantificarlos. La herramienta Fullprof permite hacerlo. Y para que veáis un caso de estos que nos han traído, pues tenemos la misma línea de puntos, que sería el diagrama experimental del diagrama de difracción del material. Es una mezcla de compuestos. Tenemos la primera línea de reflexiones de Bragg, que correspondería al yeso, la segunda línea de reflexiones de Bragg, que correspondería al cuarzo, y finalmente la tercera línea de reflexiones de Bragg, que correspondería a la calcita. Aún así, sigue habiendo una orientación preferencial bastante importante, que no ha sido posible eliminarla del todo, y la diferencia, el diagrama de difracción-diferencia, no aparece totalmente completo. Puede ser que haya algún otro tipo de componente minoritario que difracte de manera importante. En este caso pudimos determinar que la composición de yeso era del 96%, más o menos un 3, cuarzo 1,61 más 0,3 y calcita 1,46 más 0,6. Eso ha sido respecto al uso de este tipo de herramientas en materiales de construcción. Actualmente hay alguna línea abierta sobre búsqueda de catalizadores fotoquímicos que disminuyan la contaminación ambiental que sufrimos especialmente en las ciudades. Y bueno, pues uno de los materiales candidato para hacer este tipo de función es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio pues lo conocemos desde hace mucho tiempo, y el nombre de Titan Luz, las pinturas Titan Luz, pues viene un poco en referencia al TiO2. Aquí hago una pregunta. ¿El TiO2, pintura o catalizador? Bueno, pues cuando queremos un uso como pintura, la forma cristalina que deberemos utilizar será la del rutilo, que sería esta representada en la izquierda. Es bastante estable, no es un semiconductor, pero tiene un bandgap bastante elevado. Se puede escribir como filas de octaedros que comparten aristas y entre ellos están en esta disposición. Mientras que en el caso de la otra fase, que sería la anatasa, pues son filas de octaedros que comparten vértices y están desplazados con respecto a otras filas un medio en los dos ejes. Las dos estructuras son octaedros de TiO 6, pero la disposición es diferente, de tal manera que la densidad en este caso es 3,9 y en este caso es 4,1. El primero, el rutilo, nos interesa para pinturas, es una forma estable que no se altera con la radiación ultravioleta, y sin embargo el que nos interesa para utilizar como catalizador en medio ambiente, catalizador fotoquímico, es la anatasa.
No podemos utilizar anatasa para pinturas, ni rutil, porque generaríamos pinturas blancas que si incide sobre ella la luz ultravioleta amarillearían, lo cual pues, es un inconveniente en la fabricación de pinturas. Y en el caso de la aplicación fotoquímica como catalizador fotoquímico, pues no debemos utilizar más que la anatasa. El rutilo sería una forma indeseable porque el bandgap que tiene en el semiconductor no hace posible que ejerza la función fotocatalítica. Bueno, la manera de sintetizar el TiO2 para aplicaciones fotoquímicas pues es a partir del tetracloruro de titanio o de un tetraalcóxido de titanio. Por hidrólisis con agua se forma el TiO2 más clorhídrico o en este caso TiO2 más el correspondiente alcohol. Entre las dos, como habéis visto, es TiO2, la variedad anatasa se transforma en rutilo a 915. Depende de la manera en que realicemos la síntesis, las condiciones de temperatura, de pH, el tipo de hidrólisis, si es rápida o utilizando una alta concentración de OHs o utilizando, por ejemplo, urea, que en su hidrólisis forma OHs y que podemos conseguir unos cristales más grandes, pues indicaría el obtener más cantidad de fase anatasa o más cantidad de fase rutilo. Si queremos transformar la anatasa a rutilo, 915 grados, y tenemos rutilo puro. Bueno, pues la actividad fotocatalítica de la variedad anatasa, tendríamos aquí el dióxido de titanio, su banda de valencia, su banda de conducción, y el bandgap es el que tiene la variedad anatasa, es justo el que al hacer incidir luz visible de alrededor de 380 nanómetros, conseguimos promover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Si al mismo tiempo hay presencia de agua, es capaz de ese electrón de generar un compuesto fuertemente oxidante, como es el OH con un electrón, y el protón queda escindido, y ese OH es capaz de oxidar la materia orgánica o reducir variedades más oxidantes que ella. Pasar de cromo 6 a cromo 3 o de mercurio, aquí faltaría el mercurio 2 a mercurio 0. En concreto, las aplicaciones más útiles serían estas dos que están aquí descritas. Para eliminar NOx, generalmente son óxidos de nitroso que se producen en la combustión en los procesos de combustión de motores, los automóviles. Y bueno, pues esos NOx, si pasan cerca de un material en el que está soportado el dióxido de titanio, variedad anatasa, no rutilo, y además hay humedad presente, es capaz de pasar los NOx a la forma más oxidada, que sería nitrato, anión nitrato. Para la materia orgánica, pues pasaríamos la materia orgánica a CO2 y H2. Bueno, pues de las muestras que se pueden preparar para hacer el análisis, aquí tenemos los dos límites. El primer caso sería el correspondiente a la variedad rutilo comercial, que se compra para fabricación de pinturas, y bueno, pues no es todo rutilo, tiene un pequeño porcentaje anatasa. Aquí tenemos la primera fila de reflexiones, que sería la del rutilo, y que sería la de la anatasa, y en la segunda fila, que sería la del rutilo. Como vemos, la del rutilo es la que está más alta, y bueno, el análisis de los datos por el método de Rydberg nos proporciona pues, que es mayoritariamente rutilo, un 97%, y en torno a un 3% de la variedad anatasa. Si nos fijamos y comparamos este diagrama de difracción con este otro, podemos observar que justo estos dos picos, que son los más intensos de la variedad anatasa y variedad rutilo, aquí han invertido sus intensidades. Aquí la fase preponderante es la variedad anatasa, y de hecho si hacemos el mismo tipo de tratamiento de resultados con esta muestra, conseguimos determinar más o menos la cantidad de las dos fases que hay. En un caso rutilo 10-40 y la variedad anatasa en torno a un 90%. Esto es de un compuesto comercial que se vende, que es el más eficaz para hacer la catálisis fotoquímica, que es el TiO2 de Degussa, que es la empresa que lo comercializa. Perdón.
Y finalmente, pues por poner otro ejemplo común en los que se está trabajando últimamente con bastante asiduidad, sería el caso de las ferritas. Las ferritas, llamadas así porque tienen un contenido en óxido de hierro bastante alto, son materiales cerámicos, por tanto frágiles, tienen iones magnéticos, pero la característica más importante es que son de bajo coste. Una de las propiedades más importantes que tiene es su uso en imanes permanentes. Son los pequeños imancitos que si lo utilizamos en polvo dentro de un plástico nos sirve para fabricar piezas y pegarlas en las neveras, por ejemplo. Y bueno, la característica es que eso se sintetizaba hace tiempo, desde hace mucho tiempo, por una mezcla de un óxido divalente más el óxido férrico a 900 grados, se muele la muestra, se homogeniza y a 900 grados se obtiene lo que es la ferrita. El M puede ser manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, diamagnético. Y bueno, variando esta composición podemos obtener diferentes ferritas con diferentes propiedades magnéticas. Bueno, pues en los últimos años se ha intentado obtener estas mismas ferritas, pero tamaño de nanopartícula. ¿Cómo se obtiene? Pues a partir de una disolución de nitratos metálicos tratados en medio básico, en autoclave. El medio básico es importante, pero el cómo se genera este medio fuertemente básico tiene que ser con algún catión que no nos vaya a entrar dentro de la estructura de la ferrita. Por eso se utiliza hidróxido potásico, más bien, ¿vale? Está en disolución, tener una disolución de sales a 160 grados solo es posible en un autoclave a alta presión. Bueno, una presión media. Sería el estilo de una olla a presión. Bueno, pues los materiales que se obtienen presentan un patrón de difracción como es el que tenemos. En concreto, he traído un ejemplo que sería el del óxido de hierro y zinc, conocido como franquinita, es un mineral natural, y bueno, sería el compuesto natural o bien el obtenido por el método cerámico a 900 grados, tendría estas líneas de difracción. Como veis, estrechas y muy intensas. Sin embargo, en las nanoferritas obtenidas por mezcla de nitrato de hierro, nitrato férrico y nitrato de zinc, poniendo las cantidades adecuadas y un medio alcalino y tratadas a 160 grados, se obtiene el mismo material, pero con tamaño muy pequeño, nanopartícula, por debajo de 100 nanómetros, que es la definición de nanopartícula. Bueno, pues si vemos el patrón de difracción, está ligeramente desplazado. Podemos ver los picos más o menos en las mismas posiciones, pero son muy anchos y menos intensos, característico de un material nanoparticulado. ¿Para qué se utilizan estas nanopartículas de materiales magnéticos? Bueno, pues si vemos la figura, estudiamos sus propiedades magnéticas, pues aquí no se ve porque es un ciclo de histéresis muy estrecho, pero partiríamos de campo cero aquí, iríamos hasta el campo a la saturación, volveríamos y nos vendríamos aquí. Sería un material magnético de nuevo, pero con un ciclo de histéresis tan estrecho que aquí lo vemos como una línea. Si ampliamos y ampliamos, veríamos que aquí realmente se separan en dos. Bueno, al comportamiento que sería un material en este caso es ferrimagnético. Un ferrimagnético es un acoplamiento, hay dos subredes magnéticas que no están compensadas y por eso es ferromagnético y antiferromagnético al mismo tiempo. Y bueno, da lugar a lo que se llama ferrimagnetismo. Bueno, pues cuando a las partículas las vamos reduciendo el tamaño, la medida de la propiedad macroscópica cambia. De tal manera que el ciclo de histéresis se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando y tenemos aquí prácticamente una línea, aunque realmente sigue existiendo el ciclo de histéresis. A este tipo de materiales se les conoce con el nombre de superparamagnéticos. ¿Aplicaciones? Pues, bueno, si se utiliza como núcleo de un transformador eléctrico, la energía eléctrica disipada por el núcleo es proporcional al área encerrada dentro del ciclo de histéresis. Si aquí hemos conseguido minimizarla, pues las pérdidas por corrientes inducidas en el núcleo de un transformador que tuviese nanoferritas pues serían prácticamente mínimas. Sería una aplicación para desarrollar.
Y bueno, pues con todo esto yo creo que les he dado una visión de las dos técnicas para poderlas utilizar en la síntesis de materiales, en el diseño de materiales, en el estudio de materiales, y bueno, pues las aplicaciones ya quedarían para otras personas. Gracias por vuestra atención, felices fiestas a todos. Y bueno, pues la siguiente sería la que toca. Pues sí, pues no sé si les he atraído su atención y tienen alguna pregunta que hacer. Muchísimas gracias, primero, por esta charla tan didáctica y que nos ha permitido conocer desde cero muchas cosas que son muy útiles. Por favor. Sí. Usted se ha referido a los equipos con los cuales hace sus pruebas. Sí. Si vamos a trabajar con los nanomateriales, ¿debo de usar otros equipos o esos mismos son válidos? Para difracción de rayos X los resultados son útiles, pero claro, medir la dimensión, si uno busca en la bibliografía, utilizan difracción de electrones también y obtienen imágenes directas por scanning. Dependiendo de los compuestos utilizados y del medio utilizado, porque se pueden añadir otras sustancias a la disolución, tipo alcohol, que disminuyen las tensiones superficiales, se pueden obtener que las nanopartículas tengan además forma. Y se pueden ver en un microscopio electrónico bolitas, como si fuera un collar ensartado, bolitas de nanopartículas ferrimagnéticas. O, dependiendo, y yo he visto también ya imágenes de octaedros conectados, son octaedros magnéticos que, claro, se atraen entre sí y da lugar a curiosas figuras, pero a nivel nanométrico. Sigue siendo útil, y si la nanoferrita se calienta, pues vamos a poder ver cómo llega un momento en que las nanopartículas pueden reaccionar, aparecería un efecto exotérmico y tendríamos ya no una nanoferrita, sino una ferrita. O sea que también sigue siendo útil y aprovechable estas dos técnicas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ¿puedes usar el micrófono? Ábrelo. Más que una pregunta, es una curiosidad. Se ha referido usted al tema de los vidrios metálicos. Sí. Recuerdo, ya hace muchos años esto, que la obtención de los vidrios metálicos era realmente un problema, porque esas cintas se rompían, bueno, había... ¿Esto se ha superado ya? No, las cintas siguen siendo frágiles, Sí. pero siguen siendo muy duras. Y la persona que me ha proporcionado estas muestras, que me las envían desde San Sebastián, pues está preparando actualmente 100 metros al año para empresas como Orbegoro y Vergara, que las utilizan para sus neveras, como dispositivo de conmutación. O sea que algo se ha hecho con ello. Sí, por curiosidad, hace 8 o 10 meses yo creo que fue en Advanced Materials, salió un artículo sobre nuevas técnicas y nuevas tecnologías para fabricar vidrios metálicos jugando con el diagrama de fases, y en estos momentos están haciendo cosas tan complejas como carcasas de móviles. Lo cual, la tecnología se ha revolucionado y la idea es que dentro de unos años tengamos vidrios metálicos por todos los lados y las cosas van bien porque sean pues, una especie de plásticos, con muchas de las ventajas de los plásticos en cuanto a conformado y muchas de las ventajas de los metales en cuanto a comportamiento mecánico y frente a oxidación y otras cosas. Es decir, ahí es un mundo, a ver si algún día consigo traer a alguien que dé una charla sobre esto, porque está cambiando y muy rápido. Sí, son muy interesantes. Yo recuerdo que hablando del CNI hace pues, 20 o 25 años quizás, y hubo un momento en que había mucho interés en aplicarlo porque sus aplicaciones son muy variadas, son muy interesantes, sí, pero vi que y publicaciones había en la literatura muchísimas, pero vi que decayó un poco y digo, pues a lo mejor es que la tecnología viene un poco a confirmar lo que tú dices. Aquí es que es muy importante el historial térmico del material. En este caso es tan importante como que da lugar a un material cristalizado o no. En una ocasión nos trajeron de la Casa de la Moneda unas monedas que teniendo la misma composición que otras que habían fabricado anteriormente, no funcionaban. O sea, los elementos que utilizaban para detectar si la moneda era falsa o no
la detectaba como falsa y las habían fabricado en el mismo sitio, en las mismas condiciones, con las mismas aleaciones. Y únicamente habían variado la velocidad de enfriamiento y habían conseguido un material ordenado magnéticamente en un caso y desordenado magnéticamente en el otro. Y tenían un problema serio, que no les funcionaban los dispositivos de merchandising con esas monedas. Sí, ¿puedes usar el micrófono? Si es tan amable, tienes que abrirlo, creo. Sí, ha sido muy interesante la presentación y quería preguntar por un tema que es el objeto del Premio Nobel de Química de este año, que son los cuasicristales. ¿Cómo se reflejaría esto en los difractogramas? Porque sigue habiendo orden, pero es un orden que va cambiando espacialmente. ¿Cómo aparecía un difractograma de un cuasicristal? Aquí es que cuando he hecho la introducción de la técnica es difractograma por el método de polvo. Si cogemos un cuasicristal en el método de polvo, yo creo que simplemente el sistema de preparación para machacarlo, reducirlo a polvo, ponerlo, ya nos destrozaría la muestra. Lo que sí he visto son imágenes de los cuasicristales, entre otras cosas aparecen ejes de orden 5 que no son los normales en la naturaleza, pero se han obtenido por difracción de electrones. Tiene que utilizarse otro tipo de técnica, esta no serviría. No me puedo callar, ya hago otro apunte. Dentro de 5 meses, 4 o 5 meses, vamos a tener en un seminario con nosotros a Enrique Maciá, de la Universidad Complutense, es un gran experto de talla mundial en cuasicristales, y la primera detección de los cuasicristales fue con técnicas de difracción, y que les aparecía un eje de orden 5 y nadie se lo creía. Entre otras cosas, varios premios Nobel se confundieron estrepitosamente diciendo que eso era un error del aparato, gracias a que la persona que lo detectó fue insistente y llamó muchas veces a muchas puertas, le terminaron publicando el artículo y al cabo de muchos años le han dado el premio Nobel muy merecidamente, aunque no fuese más que por el esfuerzo de convencer a todos los demás que lo que estaba haciendo estaba bien y que eso era un efecto nuevo, algo que muchas veces sucede y que no sabemos apreciar, pero la técnica a partir de la cual se detectó que había algo que parecía imposible era a través de la difracción, de rayos X y de electrones. Hay momentos estelares en la ciencia en los cuales alguien encuentra algo, pero como va en contra de lo que piensa todo el mundo, la cosa no progresa. Uno de los momentos importantes son los compuestos no estequiométricos, que hemos visto que son los que más juego dan.